Bien, chicos, vamos a empezar. Tengan todos ustedes buenas noches. Bueno, hace tiempo no nos vemos, pero mi nombre es Maylú. Soy parte del equipo médico No Soy. Y bueno, el día de hoy cerramos con todo lo que es Electric Week. El día de hoy tenemos una ponencia acerca de asma. Entonces esperamos que todos la disfruten y que les guste mucho esta ponencia. Y bueno, también recordarles que el pretest ya se ha enviado. En unos minutos también va a cerrar. El post lo vamos a enviar a través de esta plataforma por los mensajes. Y bueno, terminamos la semana de clínicas de Electric 4 y todo nuestro proyecto. Esperamos que tengamos más proyectos y así sigamos compartiendo con ustedes. Bien, sin más que decir, el día de hoy, como ya les comenté, tenemos una ponencia acerca de asma, a cargo del ponente Anderson André Constantino Soria, quien es estudiante del 5º año de Medicina en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ica. Es parte del staff del grupo CTO Perú, es tutor de anatomía, es miembro del team ponencia de Week Medical y es creador de contenido médico en Sinapsis Médica. Bien, chicos, le damos una bienvenida. Muchas gracias, Anderson, por haber aceptado esta ponencia. Y bueno, ya podemos empezar. La transmisión es toda tuya. Muchos éxitos. Muchas gracias, Maylú. Chicos, ¿qué tal? No sé si me pueden confirmar por aquí si es que me están escuchando correctamente. Sí, te escuchamos y vemos la pantalla bien. Genial, chicos. Entonces, bueno, a partir de ahora estoy formando parte también de lo que es el staff de la Academia USA Media aquí en Perú. Sería genial que pasen por su página para chequear qué contenido tienen. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una patología muy importante dentro del ámbito médico clínico y también todo lo que es la parte respiratoria. Primero vamos a hablar en este caso de un paciente que llega a la emergencia con opresión torácica, llega con tos, llega con una dificultad respiratoria y el médico de turno, al auscultarlo, siente como sibilantes, ¿no? Siente como que el pulmón le silba. O el mismo paciente llega, doctor, me silba el pulmón, te dice. Entonces, ahí básicamente lo que vamos a sospechar es sobre una exacerbación de asma, ¿correcto? Entonces, por eso el día de hoy vamos a hablar de lo que es el asma. ¿Ya? Entonces, siempre para abordar una patología, tenemos que utilizar un guión que ya está descrito por muchos médicos, por muchas revistas. Consiste en hablar primero sobre la definición, la fisiopatología, la epidemiología, lo que es el diagnóstico, el tratamiento y la clínica. Siempre tenemos que utilizar esos conceptos para poder abordar una patología, ¿correcto? Entonces, primero vamos a hablar sobre la definición del asma. Entonces, para eso, vamos a tener dos gráficos aquí, un gráfico 1 y un gráfico 2. ¿Listo? Entonces, en el gráfico 1, observamos lo que es la parte del bronquio, ¿correcto? En el cual se observa normal, ¿no? Aquí vemos un bronquio normal. ¿Ya? Se observa su luz, sus capas. Sin embargo, en la imagen 2, como estamos observando aquí, se observa que el bronquio ya sufre un cambio, ¿verdad? ¿Ya? El bronquio se encuentra aquí con disminución de la luz, hay una hipertrofia de la parte muscular, ¿ya? Y como estamos observando, lo de blanquito es moco. Entonces, ¿para qué les explico esta parte de la imagen? Para poder entender la definición de lo que es el asma, ¿ya? Entonces, el asma viene a ser una inflamación crónica de la vía aérea, ¿correcto? Entonces, siempre tenemos que diferenciar asma de EPOC. Siempre, asma de EPOC. ¿Por qué? Porque el asma, tanto como el EPOC, vienen a ser inflamaciones crónicas de la vía aérea. ¿Cuál es la diferencia? Que el asma, ¿ya? El asma es reversible. Sin embargo, el EPOC es irreversible. Esa es la diferencia, irreversible. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros veamos un paciente que tiene una inflamación crónica de la vía aérea con un broncoespasmo, ¿ya? Aquí, broncoespasmo, reversible, estamos hablando de asma.
Sin embargo, si nosotros observamos un paciente con estas mismas características, pero que el broncoespasmo es irreversible, profe, ¿irreversible a qué? A broncodilatadores, ¿correcto? A broncodilatadores. Pero hay otra característica más, que el asma, ¿ya? El asma es recurrente, mientras que el EPOC es progresivo, ¿ya? Progresivo, va avanzando poco a poco, ¿ya? Ahora, siempre tenemos que tener en cuenta que en el asma lo que encontramos es una hiperreactividad bronquial, ¿correcto? Hiperreactividad bronquial. Profe, ¿qué es una hiperreactividad bronquial? Es apenas entra un alérgeno, ojo, acuérdense de esa palabra, da inmediatamente una respuesta inflamatoria. ¿Listo? Eso es lo principal que tenemos que recordar sobre la definición del asma. Ahora, para entender la parte fisiopatológica del asma, tenemos que ver sus factores desencadenantes, ¿correcto? ¿A qué se refiere con factores desencadenantes? Por ejemplo, cuando yo estoy en contacto con una estructura, en este caso, por ejemplo, las alergias, ¿no? Cuando yo tengo alergia, por ejemplo, al polen, apenas tengo en contacto con algo, desencadena una situación de hipersensibilidad. Y es lo mismo el asma, ¿correcto? El asma tiene factores desencadenantes, que vienen a ser el más frecuente. Ojo, si te preguntan cuál es el factor desencadenante más frecuente del asma, vienen a ser los alérgenos, ¿correcto? Los alérgenos. Profe, ¿y cuáles son los alérgenos? Primero, el polvo, ¿correcto? ¿Qué más? Encontramos lo que es, por ejemplo, el polen, incluso las flores, ¿no? ¿Ya? Entonces esos son los alérgenos, ¿ya? Ahora, la diferencia de estos desencadenantes con el EPOC es que en el EPOC viene a ser el factor desencadenante las infecciones virales. Ojo, acuérdate de eso, las infecciones virales. Ahora, lo segundo que viene como desencadenante vienen a ser en los niños, los virus, en este caso, que vienen a ser los virus que causan las bronquiolitis. Y en el adulto vienen a ser los rinovirus. ¿Ya? Otro punto muy importante. Ahora, otros factores desencadenantes, como están observando aquí abajo, vienen a ser los fármacos, ¿correcto? Los fármacos. Entonces, los factores desencadenantes, en este caso los fármacos, vienen a ser los beta-block no cardioselectivos. Beta-block no cardioselectivos. ¿Listo? Entonces, si te preguntan qué fármaco es el principal que me va a llevar a lo que es a desencadenar asma, el beta-block no cardioselectivos. ¿Ya? Entonces, ¿qué otros fármacos encontramos aquí? Encontramos los AINES, ¿correcto? Los AINES. Los AINES, ¿ya? Y otro factor desencadenante muy importante vienen a ser los hongos. ¿Como cuáles? Como por ejemplo el Aspergillus y el histoplasma. ¿Listo? Ahora, ¿qué más encontramos? Podemos encontrar ya un asma desencadenado por ejercicio, un asma desencadenado por estrés emocional, ocupacional, por una menstruación o por el embarazo. Ahora, tenemos que diferenciar esto, mira, ese es un punto muy importante. Por ejemplo, llega un paciente o un niño, ¿no? Que ya está siendo tratado por asma, tiene su esquema completo de tratamiento del asma, pero sin embargo, el niño sigue presentando disnea, sigue presentando tos, sigue presentando presión de pecho, ¿ya? Y esto, básicamente, ya es una clínica atípica del asma, ¿no? Porque está siendo tratado correctamente y sigue con los mismos síntomas. Entonces, cuando un paciente está siendo tratado correctamente, ya, con su tratamiento, y presenta una clínica, ya, probablemente que este niño tenga una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando tenemos una enfermedad por reflujo gastroesofágico, nos da una clínica atípica de asma. ¿Correcto? Una clínica atípica de asma. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores desencadenantes, recién podemos entrar a la parte fisiopatológica. ¿Cómo es que ocurre el asma? Entonces, por ejemplo, ¿no?
llega un factor desencadenante que puede ser un alérgeno, un fármaco, un hongo o uno de estos factores. Ingresa al cuerpo, ya, ingresa al cuerpo, y como el asma es una patología alérgica, el estímulo que desencadena toda la reacción del broncoespasmo reversible es el alérgeno. Ahora, este alérgeno, ya, va a activar células, ya, que vienen a ser los mastocitos. ¿Correcto? Esas son las primeras células que activan. ¿Y qué es lo que pasa con este mastocito? Este mastocito apenas ve a un alérgeno se pone nervioso. Y cuando se pone nervioso, este mastocito dice, ah, ya me muero, y se degranula. Y cuando se degranula, lo que pasa es que libera histamina. Histamina. ¿Correcto? Histamina. ¿Ya? Entonces, libera histamina y por eso se dice que la primer célula que se activa en el asma es el mastocito, ¿correcto? Y el primer mediador inflamatorio que se libera en el asma es la histamina, ¿correcto? Ya es un mediador preformado, porque hay mediadores inflamatorios que se van a formar recién para desencadenar el asma, del cual lo vamos a hablar más adelante, ¿ya? Entonces, el sistema inmuno, aparte de los mastocitos, también llega a trabajar a este nivel, ¿ya? Porque si te das cuenta, este asma es una reacción alérgica, ¿correcto? Y como es una reacción alérgica, si recordamos nosotros los tipos de hipersensibilidad, el tipo de hipersensibilidad tipo 1 viene a ser, ¿qué cosa? La alérgica, ¿verdad? La alérgica, ¿ya? Entonces, el asma es un tipo de hipersensibilidad tipo 1 mediado por inmunoglobulina E. ¿Correcto? Inmunoglobulina E. ¿Listo? Eso es lo principal. ¿Ya? Ahora, entonces, entre el alérgeno, ¿quién es el que capta el alérgeno? Obviamente ya pasó esto. ¿Quién es el que capta el alérgeno? ¿Quién es el que lo mira? Le dice, ya, te como y te voy a presentar. ¿Quién es? El macrófago. ¿Correcto? El macrófago es el que agarra, o las células dendríticas, es el que agarra y presenta ese antígeno. ¿Ya? ¿Ya? Y lo que pasa es que se la presentan al linfocito T4. Linfocito T4, ¿correcto? Y cuando se la presentan al linfocito T4, lo que hace es recibir el antígeno, ¿ya? Y se da cuenta, obviamente, que es un alérgeno. Y este linfocito T4 dice, ah, no, aquí yo agarro y voy a activar una vía, ¿ya? Por lo tanto, este linfocito T4 se puede diferenciar en dos vías, acuérdate, en los linfocitos TH2 y en los linfocitos TH1, ¿correcto? Pero este va a ir ¿a dónde? Al TH2. ¿Por qué? Porque el TH2 es responsable ¿de qué? De la inmunidad humoral, de la inmunidad que se encuentra en nuestro vaso sanguíneo, ¿correcto? Este linfocito TH2, ¿ya? Ahora, lo que hace este linfocito TH2 es liberar inmunoglobulina E. Y es por eso que es una reacción alérgica mediada por inmunoglobulina E. Ese es el proceso, ¿correcto? Ese es el proceso, ¿ya? Listo. Porque el TH1, ¿qué es? Responsable de la inmunidad celular. Acuérdate, es muy importante, de la inmunidad celular. ¿Listo? Muy bien. Ahora, hay otra célula muy importante en el asma que se llega a activar, ¿ya? Que vienen a ser básicamente los eosinófilos. Entonces, el eosinófilo lo que va a hacer es liberar, ahora vamos a ponerle de otro color, va a ser liberar básicamente lo que es la interleuquina 5, ¿correcto? Y el factor quimiotáxico eosinófilo. ¿Listo? El factor quimiotáxico eosinófilo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, si yo te pregunto cuáles son las células importantes en el asma, tú vas a responder que las células importantes son el mastocito, el linfocito CD4 y el eosinófilo, ¿verdad? Y el eosinófilo. Esas son las células más importantes, ¿ya? Entonces ya vimos las células, ¿no? Pero obviamente estas células dan un producto, así como lo que dio el mastocito, ¿ya? Y ahí es donde entran a tallar, ¿qué cosa? Los mediadores inflamatorios, ¿correcto? Los mediadores inflamatorios. Mediadores inflamatorios, ¿correcto? Entonces, los mediadores inflamatorios básicamente son los que desencadenan la respuesta de hipersecreción de moco, ¿correcto? Lo que desencadenan el edema de la pared bronquial,
son los que desencadenan también el broncoespasmo. Broncoespasmo, ¿correcto? Entonces, esa es básicamente la triada del asma, ¿no? Hipersecreción de moco, edema de la pared bronquial y el broncoespasmo. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes hacen esta respuesta? Los mediadores inflamatorios, que son secretados por estas células que hemos visto, ¿verdad? Por estas células, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los mediadores inflamatorios más importantes? El que ya estaba preformado, que te comenté, acuérdate, el que estaba preformado, básicamente es, ¿qué cosa? La histamina, que se libera por el mastocito. ¿Ya? Pero vamos a encontrar mediadores inflamatorios que se forman en el acto, así, en una, ¿correcto? Y los que se forman en el acto, básicamente, son los leucotrienos, ¿ya? Los leucotrienos. Estos leucotrienos, que son básicamente como las prostaglandinas, ¿ya? Son como las prostaglandinas, y obviamente, estos derivan ¿de qué? Estos leucotrienos derivan del ácido araquidónico. ¿Correcto? El ácido araquidónico produce los leucotrienos, ¿ya? A través de la 5-lipoxigenasa, ¿ya? A través de la 5-lipoxigenasa. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, ya te dije, uno es preformado, obviamente ya está listo para atacar, y uno recién lo vamos a formar, que es la formación de novo, ¿verdad? La formación de novo, que está listo para atacar, ¿ya? Listo. Por eso que es muy importante entender esta parte de los mediadores inflamatorios. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar terapias en el asma que bloquean estas 5-lipoxigenasa que forman los leucotrienos. Y esos van a ser los Montelukast, Sarvilukast, ¿ya? Entonces, esos son los principales fármacos para bloquear la 5-lipoxigenasa. La 5-lipoxigenasa. Listo. Y ya sabes la respuesta, ¿no? Quedan hipersecreción, moco, edema de la pared bronquial y broncoespasmo. Si nosotros lo trasladamos esto a esta parte que ustedes están observando aquí abajo, esta parte que estoy señalando, ya se está dando cuenta que una vez que actúan las células, salen los mediadores inflamatorios y dan esta respuesta que están viendo aquí en esta parte de abajo, ¿correcto? Dan esta respuesta que está dando aquí abajo, que básicamente es la hipersecreción de moco, ¿correcto? La hipersecreción de moco, ¿ya? ¿Qué más tenemos que ver ahí? Básicamente, una vasodilatación, ¿correcto? Porque la histamina y la serotonina, acuérdate, son vasodilatadores, ¿ya? ¿Qué más hay? Hay una respuesta neurogénica. Mira, ¿ves cómo baja un nervio, no? Mira, aquí también como hay nervios, mira. Como hay nervios. Por lo tanto, ¿quién está actuando aquí? El sistema parasimpático, ¿correcto? Y el sistema parasimpático ya va a ser la broncoconstricción, ¿correcto? La broncoconstricción. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos que ver ahí? Cuando ocurre esto, estas tres respuestas son las respuestas agudas. Es lo que, por ejemplo, recién ahorita llegas a una ciudad y ¡pop!, te topaste con polvo. Y pasó tu vía respiratoria y comenzó a hacer una fisiopatología del asma, ¿correcto? Ahora, se hizo esto, pero como esa es una respuesta aguda, esto al final va a cronificar. Esto va a cronificar, ya, y no queda el asunto. Esto es una respuesta inmediata. Después esto va a cronificar, ¿ya? Nada más. A eso se le llama crisis asmática, ¿ya? Pero cuando cronifica el asma, hay una remodelación, ¿correcto? Una remodelación de la vía aérea. Esa es la cronificación de la vía aérea. ¿Y qué es lo que hay? Una hipertrofia e hiperplasia del músculo liso, como están viendo acá. Ya se hipertrofia y se hiperplasia, ¿correcto? Hipertrofia, acuérdate que es cuando aumenta el tamaño de la célula. Hiperplasia es cuando aumenta el número de la célula, ¿correcto? Algo más importante que tenemos que ver aquí es que también ocurre un engrosamiento de la membrana basal, ¿ya? Además
de esto también hay un remodelado de las células caliciformes, ¿ya? Pero hay algo que ver, que tenemos que tener en cuenta aquí, que esto cambia de forma, ¿verdad? Por eso se cronifica, hay una remodelación, pero lo que pasa aquí es que no hay daño estructural, o sea, esto no se comienza a romper, no se comienza a destruir, a diferencia del EPOC, que en el EPOC sí se comienza a destruir toda la vía aérea, ¿correcto? Por eso ya se le dice que hay daño estructural, ¿ya? Hay daño estructural, ¿correcto? Por eso que vamos a encontrar quirisis aguda que solamente se tratan con medicamentos que te ayuden a estar con un estatus completo de vida. ¿Ya? Y por eso es muy importante entender esa parte fisiopatológica del asma. Ahora, ¿a quiénes se le da el asma? ¿A qué personas le da el asma? Y para eso sirve, ¿qué cosa? La epidemiología, ¿correcto? Entonces, la epidemiología del asma, básicamente, viene a ser ya, esta. En el asma, lo que tenemos que recordar es que siempre da en pacientes que son jóvenes, niños y adolescentes. ¿Correcto? Ese es lo más frecuente del asma. Cuando te digan que llega un paciente joven, niño, adolescente a la emergencia y presenta tos, disnea, sibilante o presión torácica, siempre tienes que tener en cuenta en tu cabeza asma. Pero si llega una persona adulta con esos mismos síntomas, tenemos que pensar en EPOC, ¿correcto? En EPOC. Y la prevalencia más importante del asma en toda la población básicamente viene a ser la prevalencia de 10 al 15%. ¿Correcto? Del 10 al 15%. Además, ya, en el joven, la prevalencia es más frecuente en el varón, ¿correcto? En el varón. Mientras que en el paciente adulto, ojo adulto, con asma, ojo con asma, la prevalencia es en mujer, ¿ya? En mujer. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo, los factores predispositivos? Que, por ejemplo, son los factores genéticos. Ya hay un factor genético en el asma, ¿correcto? Que se ubica en el cromosoma 5 del brazo corto, ¿correcto? Del brazo corto. ¿Ya? ¿De qué se encarga este cromosoma 5? Se encarga de procesar, se encarga de codificar las proteínas para las interleuquinas, ojo, interleuquinas, los factores quimiotáxicos, ¿ya? Y obviamente en el asma, ¿qué participaban? Los mediadores inflamatorios. ¿Y qué son esas interleuquinas y los factores quimiotáxicos? Mediadores inflamatorios. Si se afecta esto, va a haber una afección de estos mediadores inflamatorios, ¿correcto? Mediadores inflamatorios. Listo. Ahora, ¿cómo es que una vez que yo he entrado a la parte fisiopatológica, la definición y a la epidemiológica, cómo yo puedo hacer un correcto diagnóstico de asma? Ya sabemos, ¿no? Si te llega un paciente joven, niño, adolescente, ¿ya? Recordar que para poder hacer un diagnóstico presuntivo de asma tenemos que observar la clínica. Pero si yo quiero o yo quiero confirmar este diagnóstico, lo realizamos a través de una prueba funcional respiratoria que viene a ser la espirometría, ¿correcto? La espirometría. Entonces, si tú sospechas de un paciente con asma porque llega con esta clínica característica que básicamente vienen a ser lo que es, aquí observamos, ¿no? La opresión la disnea, la opresión la tos, la opresión torácica y los sibilantes, ¿no? Los sibilantes, ¿ya? Entonces, si un paciente viene con esta clínica y además es joven o niño o adolescente, podemos sospechar de asma, ¿ya? Profe, ¿y cómo yo puedo diagnosticar asma? Porque muchas veces un paciente puede llegar bien a la consulta. Te dice, doctor, lo que pasa es que yo hace unos días estuve mal, estuve con dificultad respiratoria, no te voy a decir dificultad respiratoria, ¿no? Me faltaba el aire, estaba con mucha tos, pero ahora siento que no tengo nada, ¿verdad? Ahora siento que no tengo nada, ¿ya? Y tú lo vas a ocultar, no sientes ni sibilantes, ya no tiene tiraje, ya no tiene aleteo nasal. Entonces,
Por eso se dice que el asma grita sus síntomas, el paciente llega gritándose sus síntomas, pero muchas veces susurra sus síntomas, ¿ya? Grita sus síntomas y susurra sus síntomas, ¿ya? Listo. Ahora, de acuerdo a esto, ¿ya? Tenemos que recordar cuál es el primer síntoma que tiene el paciente con asma. El primer síntoma que aparece es la opresión torácica. Opresión torácica. ¿Ya? Luego llega lo que es obviamente la tos, luego llega la disnea, hasta que limita la actividad, ¿correcto? Hasta que limita la actividad, ¿ya? Acuérdate que estos síntomas son más frecuentes ¿en dónde? En la noche, más frecuente en la noche, ¿ya? En la noche, o las primeras horas de la mañana, primeras horas de la mañana, ¿listo? Las primeras horas de la mañana, ¿ya? El doctor te dice, el paciente te dice, no, doctor, yo en la noche me estoy muriendo, ¿ya? Y despierto mal en la mañana. Eso te está dando un indicio de la parte clínica del asma, ¿verdad? ¿Ya? De la parte clínica del asma. ¿Ya? ¿Por qué en la noche ocurre más frecuente estos síntomas? Porque en la noche ¿qué hay? Hay más frío, hay más humedad, ¿ya? Por lo tanto, hay más broncoespasmo, ¿ya? Recuerda que la humedad también es un factor muy importante en el asma, ¿ya? Un factor eh, predisponente para el asma, ¿ya? Listo. Ahora, si nosotros queremos diagnosticar asma, ¿ya? Utilizamos una prueba que se llama la espirometría, ¿correcto? La espirometría es una prueba funcional que mide las capacidades y algunos volúmenes de lo que es el aparato respiratorio. En este caso, nosotros, ¿ya? Vamos a tener básicamente volúmenes. Primero tenemos, ¿ya? Voy a explicar un poquito de espirometría, ¿ya? Un poquito de la espirometría. En la espirometría básicamente medimos volúmenes. Tenemos un volumen que es el volumen tidal, o también se le denomina volumen corriente. Ya este volumen tidal o volumen corriente es el volumen que nosotros inspiramos y expiramos ahorita que estamos escuchando la clase, normal, ¿ya? Y esto, ¿ya? Y esto básicamente corresponde a aproximadamente 500 mililitros, ¿correcto? 500 mililitros, ¿ya? Pero ahora, luego de esto viene una máxima inspiración. A eso se le llama volumen de reserva inspiratoria. Es la máxima inspiración. Y esto tiene aproximadamente, ¿ya? 3.5 litros, ¿correcto? 3.5 litros. Es la máxima inspiración. ¿Ya? Ahora, si te dicen expira al máximo, viene a ser el volumen de reserva expiratoria, ¿ya? Que aproximadamente corresponde a 1.5 litros, ¿correcto? ¿Ya? Pero ahora, siempre debemos de recordar que no todo el aire que entra sale. Hay aire que se queda dentro de los pulmones y eso es fisiológico, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar el colapso de los alvéolos, ¿ya? Y a eso se le denomina volumen residual. Es el aire que se queda en los pulmones. Y lo normal es que sea de 1.5 litros, ¿correcto? Ojo, cuando nosotros combinamos los volúmenes, tenemos que cosas las capacidades. El volumen de reserva inspiratoria, el volumen tidal, ¿ya? Y el volumen de reserva expiratoria, básicamente me van a dar, ¿qué cosa? La capacidad vital. Capacidad vital funcional. Pero si yo incluyo a todos, se llama capacidad pulmonar total, ¿ya? Ojo, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Cuando nos piden una espirometría forzada, tenemos estos volúmenes, ¿ya? Tenemos estos volúmenes. Pero ojo, el volumen tidal, ¿ya? Perdón, el volumen residual, como es el volumen que se encuentra en los pulmones, que se queda en los pulmones, el aparatito que hace la espirometría no lo mide. ¿Qué aparato me mide el volumen residual? Básicamente lo que es la pletismografía. Pletismografía, acuérdate, es pregunta clásica. Pletismografía. La pletismografía se encarga de medir el volumen residual. ¿Correcto? ¿Ya? Otra prueba importante es la flujometría, que nos mide el peak flow o el flujo expiratorio fijo. ¿Ya? Entonces,
¿Qué pasa cuando en un paciente en una espirometría me dicen que tiene un patrón obstructivo? Eso significa que en las vías aéreas pequeñas, ya, las vías aéreas pequeñas se están obstruyendo, por lo tanto el paciente toma aire bien, pero lo que le dificulta es botarlo, ¿correcto? Lo que le dificulta es botarlo. Y cuando estás botando esto y se comienza a quedar, ¿qué comienzas a llenar? El volumen residual, porque es el volumen que queda en los pulmones, y esto comienza a aumentar, y ese es un signo clásico de atrapamiento aéreo en el asma. Ahora, a modo de resumen, tenemos que entender esto, ¿ya? Que para el asma o en la espirometría siempre vamos a encontrar un patrón obstructivo y un patrón restrictivo. El patrón restrictivo no nos importa, lo que nos importa es un patrón obstructivo. ¿Y en qué consta un patrón obstructivo? Es cuando el volumen residual, ¿ya? El volumen residual, ¿ya? Aumenta, ¿ya? Aumenta el volumen residual y lo que es básicamente, ¿ya? El índice de Tifenau, ¿ya? Que es básicamente el índice de Tifenau, es la división del BEF, ¿ya? Del BEF sub 1 sobre la capacidad vital funcional, ¿ya? BEF sub 1 sobre la capacidad vital funcional, sale el índice de Tifenau, ¿ya? Lo normal es que sea mayor al 80% o mayor a 0.8, pero aquí en el patrón obstructivo el índice de Tifenau es menor a 0.7, ¿ya? Y aumenta el volumen residual, ya sabes por qué, ¿no? ¿Ya? Y hay una reversibilidad. Cuando nosotros damos broncodilatadores, ¿ya? Sube básicamente este patrón a un 12%, ¿ya? A un 12%. Esto nos indica que estamos en asma. Si no hay reversibilidad, ¿qué te indicaría? Que estamos en EPOC, ¿correcto? Que estamos en EPOC. Y ya se tiene que hacer otro tipo de manejo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si a un paciente le sale el patrón normal, ¿qué podemos hacer, profe? Ya si sale el patrón normal, tenemos que hacer una hiperreactividad. ¿Qué es lo que consiste en la hiperreactividad? Nosotros inducimos al broncoespasmo. ¿Y cómo se inducimos el broncoespasmo? Con la metacolina. ¿Correcto? ¿Ya? Si el BEF baja el 20% tras metacolina, tenemos un paciente con asma, ¿correcto? Un paciente con asma. Entonces tenemos esos dos patrones principales para poder diagnosticar el asma. Y para eso hay una mnemotecnia aquí, ¿ya? En la espirometría del asma, ¿no? Por ejemplo, el asma, cuando se va de fiesta, no le restringen la entrada. O sea, pasa normal, ¿no? Pasa el aire normal. Pero cuando se quiere ir, le obstruye la salida. Cuando quiere salir el aire, están obstruyéndole la salida. Entonces esa mnemotecnia sirve de mucho, ¿ya? Para entender que no se está restringiendo nada, pero sí se está obstruyendo la salida del aire. Y esto nos lleva a un patrón obstructivo. Siempre te preguntan, ¿cuál es lo clásico del patrón obstructivo? Un índice de Tifenau y un volumen residual, ¿correcto? Y un volumen residual. Ahora, tenemos que estratificar básicamente el asma. Tenemos que estratificar el asma, ¿ya? Porque es lo más preguntado, ¿ya? Entonces, tenemos que clasificar básicamente la severidad, ¿ya? La severidad. La clasificación de la severidad se debe hacer antes de dar tratamiento, ¿ya? Y se va a clasificar, ahora vamos a cambiar aquí, se va a clasificar en intermitente, ¿correcto? En persistente leve, persistente moderado y persistente severo, ¿correcto? Ahora, vamos a agarrar primero desde el último, ¿ya? Desde el último hacia abajo, hasta el primerito, ¿ya? Ahora, el persistente severo, acuérdate que siempre es el peor y es el que tiene síntomas, mira, síntomas. Acá vamos a borrar esto, vamos a ponerle síntomas diurnos. Falta completar el cuadrito. Síntomas diurnos, ¿ya? Entonces, el paciente con un asma persistente severo, ¿ya? Persistente severo, va a presentar síntomas en el día y síntomas en la noche. Viene un paciente y te dice, doctor, yo tengo, no puedo hacer mis actividades porque me falta la respiración todo el día y toda la noche. Ese es un persistente leve.
Ahora, si llega un paciente, ¿ya? Si llega un paciente, ¿ya? Que nos dicen, ¿ya? Que nos dicen que los síntomas diurnos son más frecuentes, ¿ya? Son más frecuentes que los síntomas nocturnos, ¿ya? Nos están hablando de un persistente moderado. Entonces, si llegan un paciente que dice, doctor, yo por el día tengo muchos síntomas, o sea, siento muy notoria la dificultad respiratoria, pero en la noche solamente siento síntomas 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, ¿correcto? Ahora, el persistente leve, solamente mira, acuérdate de esto, persistente leve e intermitente. El persistente leve es mayor de una vez por semana y menor de una vez al día. Eso es en relación a los síntomas diurnos, ¿ya? Y en los síntomas nocturnos es mayor de 2 veces al mes. Pero lo que pasa en el intermitente es al revés. Como aquel era mayor, en el intermitente es menor de una vez por semana y menor de 2 veces al mes. ¿Correcto? Entonces, ahí manejamos esa parte de la estratificación del asma, ¿ya? De la estratificación del asma. Ahora, tenemos que ver esto, ¿no? Que es el PEF1 o el PIF. Ya tenemos que medir esto. Y para eso nos dicen variabilidad. Profe, ¿y qué es la variabilidad? La variabilidad, la variabilidad, chicos, básicamente es, primero, tenemos que recordar que el bronquio tiene básicamente un tono, un ritmo circadiano. ¿Por qué? Porque durante el día nosotros hacemos la mayor cantidad de actividad física. Por lo tanto, ¿cómo tiene que estar el bronquio? El bronquio tiene que estar eh, dilatado, ¿ya? Dilatado para que entre más aire, ¿ya? Listo. Pero en la noche, como no hacemos tantas cosas, el bronquio se constriñe. Y esa es una variabilidad. Esa es una variabilidad, ¿correcto? Entonces, tenemos un tono circadiano del bronquio. Lo normal de esta variabilidad, lo normal es que sea menor al 20%, ¿correcto? Menor al 20%, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo tengo un BEF o un PIF alto en el día, ¿ya? Y en la noche está bajo, eso es normal. Pero ¿qué pasaría si el BEF y el PIF bajan en el día y también están bajos en la noche? Ahí tenemos una variabilidad, ¿verdad? Una variabilidad. Entonces, si por ejemplo, mira, por ejemplo, en el intermitente tenemos una variabilidad menos del 20%, no se está afectando tanto. Pero ya en el persistente leve ya tenemos una variabilidad del 20 al 30%, igualito en el persistente moderado, mayor al 30%, con el persistente severo, mayor al 30%, ¿ya? Mayor al 30%, ¿ya? Entonces, lo normal es que el BEF esté en un 80%. Si tú, si tú ves que lo normal es que baje un 20%, ¿no? Sea que esté básicamente, entre 60, ¿no? ¿Ya? O 70. Pero si esto baja de 60, ya está viendo una gran variabilidad, ¿ya? Una gran variabilidad. Está aumentando del 20%, y eso es lo que ocurre en el persistente severo. ¿Correcto? En el persistente severo está variando mucho esta parte, ¿ya? Listo. Ahora, mira, ahora, esta estratificación es de la parte de la crisis del asma. Ahora, perdón, de lo que es de un paciente con asma ya que lleva mucho tiempo. Ahora, tenemos que clasificar las crisis, ¿ya? Por ejemplo, llega un paciente con una crisis, ¿no? Podemos clasificarla en leve, moderada y grave, ¿ya? ¿A qué se refiere con eso? Un paciente llega refiriendo falta de respiración al esfuerzo, o un paciente llega con una falsa de respiración al hablar, o está sentado y te dice, doctor, estoy sentado y además de faltarme la respiración, tengo diaforesis, o sea, sudo mucho. Tenemos que identificar esa parte para poder estratificar lo que es una exacerbación del asma, ¿ya? También las sibilancias van a ser leves, obviamente en la parte leve, van a estar dispersas en la moderada, y ojo, esto sí,
puede estar muy intensa las sibilancias en un paciente grave o podemos encontrar el pulmón en silencio. No encontramos nada, ¿ya? Y obviamente, mira, la frecuencia cardíaca va a estar en menor de 100, en moderada va a estar entre 100 a 120 y en grave va a estar entre 120 o menor a 60, ¿ya? Menor a 60. ¿Listo? Y eso es lo importante que tenemos que ver aquí para ver la estratificación del asma, ¿ya? Entonces, mira, ahora, mira, para nosotros, una vez que hayamos estratificado el asma, una vez que hayamos visto la estratificación de la exacerbación del asma, ¿ya? Tenemos que, una vez que ya hemos diagnosticado, tenemos que ponerle un tratamiento al asma. Cuando uno está frente a una exacerbación del asma, ¿ya? Ya es una parte aguda o es una crisis, a esos fármacos se le denomina el tratamiento de rescate. Eso se da en pacientes con una crisis de asma. O sea, llega a la emergencia diciendo, doctor, me voy a morir, me falta la respiración. ¿Y cuál es ese tratamiento de rescate que tiene en un paciente? Primero tenemos los beta 2 agonistas de acción corta. ¿Ya? ¿Qué vienen a ser el salbutamol, el fenoterol y la terbutelina, ¿no? ¿Correcto? Al paciente, ¿ya? Que no le puedes dar beta 2 agonistas, ya por Parkinson, por ejemplo, ¿no? Por Parkinson o por un temblor esencial, porque tiene una reacción adversa. Acuérdate que las dos beta 2 agonistas se encuentran los receptores beta 2 están en el músculo, ¿ya? En el músculo esquelético. Y ahí esto lo activa, por lo tanto, comienzan a temblar el paciente. En este caso, si el paciente no puede utilizar beta 2 agonista, vamos a utilizar este otro medicamento que es el bromuro de ipatropio. Ojo, estamos hablando de una emergencia, que llega un paciente así, y tú tienes que tratarlo, que es básicamente un anticolinérgico, ¿no? Anticolinérgico. Este anticolinérgico es de acción corta, acuérdate, de acción corta, mientras que el tiotropio es de acción larga, es un medicamento, ¿ya? De acción larga. Estos son alternativas al beta 2 agonista, de acción corta, ¿ya? Eso es muy preguntado. Por ejemplo, te dicen un paciente con Parkinson, ¿qué medicamento le das para rescatarlo de esta crisis de asma? ¿Ya? Lo dices bromuro de ipatropio. Es muy preguntado. ¿Qué es lo que más se le da? Podemos darle corticoides de elección, ¿ya? Corticoides sistémicos, ¿ya? Que se le da básicamente por vía endovenosa o por vía oral. El corticoide sistémico de elección básicamente viene a ser la hidrocortisona, ¿ya? Que aproximadamente es 250 miligramos, ¿ya? 250 miligramos por vía parenteral, ¿no? Por vía parenteral. ¿Listo? Ahora, en niños es diferente, ¿no? Si vas a ver pediatría, en niño te vas a dar cuenta que es básicamente 4 miligramos por kilodosis, ¿ya? Por kilodosis. Y se da básicamente por una semana, por solo una semana, ¿ya? La pauta es corta, no es tan larga, si te das cuenta, ¿ya? No le vas a dar siempre. Por eso que tienes que cambiarlo para vía oral, con prednisona del 10 al 20 miligramos, ¿ya? Pero explicándole que solamente por una semana. Y de ahí vas quitándole poco a poco, ¿qué cosa? Los corticoides, porque si lo sacas de una, te da una reacción adversa que puede ser la osteoporosis, diabetes, o incluso te puede dar hasta Cushing, un síndrome de Cushing. Entonces es muy importante recordar esta parte. Ahora, si vemos que un paciente ya está en una parte crónica, solamente ¿qué tenemos que hacer? Un paciente con tratamiento de control, ¿ya? Y el tratamiento de control en un paciente son los corticoides, pero inhalados, ¿correcto? Los corticoides inhalados, ¿ya? Que van a ser básicamente la budesonida, ¿ya? La budesonida, la fluticasoma, la beclometasona, ¿ya? Entonces son alternativas que te están dando, ¿ya? Ahora, estos corticoides inhalados dan efectos adversos, profe, así como los corticoides sistémicos, exactos, que también te dan los mismos efectos adversos.
Ya te van a dar glaucoma, Cushing, osteoporosis, etc. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el paciente no puede tomar corticoides? ¿Ya? Para eso, ahí es donde ya le damos antagonista de leucotrienos, ¿correcto? ¿Cuáles son los antagonistas de leucotrienos que bloquean la 5-lipoxigenada? Ya te dije, el Montelukast, ¿ya? Que es básicamente un fármaco controlador, ¿correcto? Un fármaco controlador, ¿ya? Ahora, también tenemos otros que vienen a ser también los de beta 2, pero de acción larga. Esos son de acción corta, de acción larga. Que hay una mnemotecnia, ¿no? Sal y formol, que es el salmeterol y formoterol, ¿no? Formoterol. ¿Listo? Ese es el tratamiento. ¿Ya? Ahora, pero si esto no llega a ser suficiente, ya allí tienes que, en un tratamiento de control, tienes que catalogar a tu paciente, tienes que estratificarlo, ¿ya? En intermitente, ¿ya? Tienes que clasificarlo en persistente leve, en persistente moderado y persistente severo. Aquí está en intermitente, está feliz, ¿no? Como se observa aquí. Pero ya en persistente ya tenemos que clasificarlo en un leve, en un moderado y en un severo. ¿Ya? Persistente, leve, moderado y severo. ¿Correcto? Entonces, en el intermitente leve, el paciente está tranquilo. Recuerda, el intermitente, el paciente está tranquilo. ¿Ya? Entonces, para el paciente que está en un estado intermitente, le vamos a dar beta 2 de acción corta, los ABA, que se le llaman, ¿ya? A demanda, o sea, por ejemplo, tiene una crisis ahorita, ¿ya? O tiene una crisis de aquí a un mes, le vamos a dar esto. A eso se le llama beta 2 de acción corta a demanda, ¿ya? Utiliza su salbutamol, ¿ya? A demanda, ¿correcto? Ese es su tratamiento. ¿Y qué pasa si es persistente? Si es persistente, si los síntomas persisten, ahí se le da un tratamiento de rescate. Y también se le da terapia controladora. Ojo, aquí hay dos, terapia de rescate y terapia controladora. ¿Correcto? Controladora. ¿Ya? Ahora, primero, a un paciente con persistente leve se le da dosis baja de corticoides inhalados, ¿ya? Porque el nombre te lo indica, ¿no? Tiene síntomas persistentes, pero es leve. ¿Ya? Entonces, se le da, mira, dosis bajas de corticoides, ¿ya? Dosis bajas de corticoides inhalados, ¿ya? Y como alternativa se pueden utilizar, por ejemplo, la teofilina. Pero ahora, si tenemos un paciente en persistente moderado, ya en persistente moderado, eh, aquí ya se utilizan dos partes. Podemos utilizar dosis bajas de corticoides inhalados más beta 2, pero de acción larga, LABAs, ¿correcto? Beta 2 de acción larga. ¿Ya? Listo. ¿Y qué pasa si no responde a esto? Subimos las dosis y le damos dosis intermedias de corticoides inhalados y también beta 2 de acción larga. ¿Ves? Entonces, si no responde, es esto. ¿Ya? Empezamos con esto. Si no responde, le dan esto. Y un paciente con un persistente severo, ¿ya? Un paciente con un persistente severo, se le da dosis altas de corticoides, ¿correcto? Más beta 2 de acción larga, ¿ya? Listo. Ahora, aquí también en el persistente severo, si te das cuenta, si no responde a eso, se le da prednisona por vía oral o también le podemos dar hidrocortisona por vía parenteral. Esa es la terapia de primera línea, como están viendo aquí. ¿Cuál sería la terapia de la segunda línea? Tenemos aquí modificadores de leucotrieno, podemos darle teofilina, podemos administrar terapia biológica, ¿ya? Pero esto es lo principal, esto es lo principal, ¿ya? Tienen que recordar y estratificar al paciente de acuerdo a esto para poder tratarlo. Entonces, de acuerdo a todo lo que he explicado, lo importante que es entender qué cosa es la definición, ¿no? ¿Qué es qué cosa? Es un broncoespasmo reversible. Ya está. Luego tenemos que entender la parte fisiopatológica.
¿Por qué? Porque la parte fisiopatológica interviene en células, intervienen mediadores inflamatorios. Luego tenemos que ver la parte epidemiológica. ¿Por qué? Porque con eso sabemos a quién les afecta, a quiénes, a jóvenes, a niños y adolescentes, ¿ya? Y luego de eso, de ver la parte epidemiológica, tenemos que recordar que nosotros tenemos que diagnosticarlo. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Clínico, que es de sospecha, y con espirometría, que es el confirmatorio. Espirometría, que es el confirmatorio. Y una vez diagnosticado, lo estratificamos, ¿para qué? Para poder darle tratamiento. Lo estratificamos según si es crónico o si es una crisis aguda. Y de acuerdo a esto le damos tratamiento, si es de rescate o si es controlador. ¿Listo? Y ahí está resumido la parte del tratamiento, o de toda la parte del asma. Listo, chicos. Entonces, espero que les haya gustado la ponencia. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Sinopsis Medical o como Anderson Soria. Y en YouTube estoy así, como Sinopsis Medical. Aquí me equivoqué. Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta pueden hacerla a través de Google Meet. Sí, hola. Ahí hay algunas preguntas. A ver, Anderson, dicen, a ver, qué analgésicos se usan? Hola, ¿me escuchan? No se usan AINES, chicos. No deben usar AINES. Están contraindicados los AINES. ¿Ya? No se deben usar AINES. No. Recuerden siempre, en asma están contraindicados los AINES. ¿Ya? Pero hay un pseudoanalgésico, se le dice pseudoanalgésico porque no está catalogado dentro de los analgésicos, que es básicamente el paracetamol. Entonces, por ejemplo, ¿no? Llega un paciente que supuestamente tiene dolor y tiene úlcera gástrica y aparte tiene asma. Entonces, ¿qué podemos darle? ¿Qué podemos darle? Le podemos dar paracetamol para que le disminuya el dolor. Por eso es un pseudoanalgésico, es un pseudo ahí, porque no está dentro de la clasificación del año. ¿Qué es lo más importante de los tratamientos? Ya, lo más importante de esa parte del asma y EPOC es encontrarle las diferencias, porque el asma viene a ser reversible, mientras que el EPOC es irreversible y tiene cambio estructural, ¿ya? Si tenemos un paciente inmunodeprimido, ¿qué se hace? Si tenemos un paciente inmunodeprimido, primero tenemos que ver si hay una infección de fondo. Si hay una infección de fondo, podemos tratar de controlar primero esa infección y una vez controlada la infección, podemos utilizar, aparte de los esteroides, y si tenemos que catalogarlo, podemos utilizar en este caso terapia biológica, como lo comenté, podemos utilizar inmunomoduladores, ¿ya? Y esa sería básicamente una opción, como lo comenté en la última parte, que se le puede usar al paciente. Ahora, si hay taquicardia posterior al uso del salbutamol, bueno, la taquicardia en sí sería un efecto adverso del salbutamol, ¿ya? Un efecto adverso del salbutamol. Depende de cómo esté catalogada la taquicardia que tenga el paciente, pero a veces es muy raro que se presente en esos pacientes una taquicardia posterior al salbutamol. Si me preguntas cuál sería el paso a seguir, sería tratar de controlar la taquicardia y verle otra opción de tratamiento al paciente, ¿ya? Otra opción de tratamiento al paciente. Podemos utilizar algún anticolinérgico, ¿ya? Por eso dije, hay opciones. Como puse el supuesto caso de un paciente con Parkinson, ¿no? Que no se le puede dar beta 2 y se le da un anticolinérgico. Es lo primordial, chicos. Listo. Bien, chicos, si tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer.
aquí el ponente y estamos leyéndolo. Y al inicio de la ponencia también hubo una pregunta que hizo una chica, dijo, ¿por qué es más prevalente en mujeres? Ok, Anderson, me parece que una chica, como mencionaba, ha habido una pregunta sí, al inicio. sí, me modificó. Pensé que estaba hablando. Pero sí me escucharon lo anterior, ¿no? Sí, le escuchamos Ah, lo ya. anterior. Ah, ya. Claro, como les estaba hablando, básicamente la prevalencia del asma va a variar de acuerdo al factor genético, ¿ya? Como les dije, o sea, son estudios, ¿no? Son estudios que se hacen estadísticos. Según los estudios, a una cierta población se le hizo y se vio que en un paciente joven más frecuente es en varones y en un paciente adulto es más frecuente en mujeres. Más que todo es por la parte estadística, ¿ya? Pero eso sí, o sea, lo que sí está basado en la clínica es que en un paciente adulto siempre va a caracterizarse, si llega con esa misma sintomatología, el EPOC. Pero si llega un niño, un joven o un adolescente, siempre se va a caracterizar la clínica por el mismo factor genético del asma. ¿Listo? Eso es lo más importante. Hay otro factor que le, que le atribuyen, ¿no? Porque se dice que el EPOC es más frecuente en Europa, en las mujeres jóvenes, porque en Europa se han visto los casos de que comienzan a fumar a temprana edad, más frecuente en las mujeres, y disminuyen en los hombres, cosa que en Sudamérica es lo contrario, ¿no? Es lo contrario. Un paciente que tiene antecedentes de atopía y padres que igual presentan asma, ¿qué antecedente es más importante? Como les comenté, el antecedente más importante es el genético, ¿ya? El genético. No hay palabra clave, chicos, ¿ya? Un paciente que tiene atopía con padres que también presentan asma, el factor más importante es el genético, ¿ya? Porque ese es el que va a mediar la parte de interleuquina y todo eso. Bien, creo que han sido todas esas las preguntas. Ahí hay una más. ¿Hay datos acerca de la relación entre incidencia de asma y uso de marihuana? Anderson. Ya, hay datos acerca de la relación entre la incidencia de asma y el uso de marihuana. La verdad, no he leído hasta ahora un artículo que diga la incidencia en relación al uso de marihuana, pero deben tener algunos factores. Hasta ahora no he leído algún artículo, no sabría decirte si sí, si no, pero no, no tendría alguna incidencia en este caso. No tiene alguna parte fisiopatológica con esto. Ok, acá hay otra pregunta. Dice, ¿alguno de los síntomas del EPOC tiene que ver con mareos? Claro, sí, como saben, hay una destrucción básicamente, o se comienza a ver un cambio estructural en el EPOC. Y cuando hay cambio estructural en el EPOC, ¿qué es lo que comienza a ver? A ver una disminución del intercambio gaseoso. Al haber una disminución del intercambio gaseoso, comienza a haber una disminución de transporte de oxígeno a los tejidos. Por eso que cuando hay un paciente con EPOC puede cursar con mareos, porque está llegando menos oxígeno al cerebro de lo habitual. ¿Correcto? Eso es lo principal. Bien, creo que ahora sí no hay más preguntas. Bueno, chicos, lo siento. Finalizamos con broche de oro con esta increíble ponencia. Y bueno, muchas gracias, Anderson, por esta increíble ponencia, estuvo muy buena. Y bueno, esperemos que les hayan gustado a todos estas ponencias de Electric Week, que ha estado larguito, pero ha sido muy buena. Y sin más que decir, la palabra clave es bronquios, y con mayúsculas
sin tilde, que no haya tilde, pero ya, bronquios es la palabra clave. Y bueno, una vez más, agradecerte, Anderson, por esta increíble ponencia y bueno, si es que se vienen más proyectos, nos gustaría tener con ustedes y contigo también. Claro, chicos, muchísimas gracias por escucharme. Cualquier consulta o duda, pueden escribirme en mi página de Instagram. Como estoy como Sinapsis Medical, pueden visitarme para que vean el tipo de contenido que hago. Y estoy a su servicio. Nos vemos, chicos, que tengan una excelente noche. Hasta luego, Anderson. Bueno, chicos, como ya saben, Anderson es creador de contenido médico en @sinapsismedical en Instagram. Y bueno, respecto a las preguntas de los certificados, vamos a conversar con la sociedad y en estos días, bueno, el plazo máximo para entregar los certificados son 2 semanas, entonces les pedimos ese plazo para poder mandarse los certificados y bueno, recuerden que va a estar todo en los grupos de WhatsApp y en el grupo de Telegram. Entonces, muchas gracias a ustedes, chicos, por estar con nosotros y por haber podido compartir todas estas ponencias. La verdad es que estamos muy agradecidos con ustedes. ¿Subirán este video a YouTube? Sí, lo subiremos a YouTube. A ver, leo algunos mensajes más, dejamos datos. Sí, ya mandamos el link del post, entonces será hasta un próximo proyecto. Igual vamos a estar posteando algunos flyers en nuestra página. Y bueno, decirles que sigan, ¿no?, a las sociedades que nos están avalando todos estos certificados que son SOCIEM USP, SOCIEM Paupiura y el SOCEMIC. Y bueno, también agradecer por nuestro auspiciador que es el Grupo STEO. Y no se olviden de seguir a los organizadores que somos Médico No Soy, que nos encuentran en Instagram como @mediconosoy.p y a St. John's Science MD. Entonces, ambos vamos a estar ahí activos en nuestra página y bueno, vamos a hacer futuros proyectos. Esperamos contar con ustedes y bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí, muchas gracias. Saludos desde Perú hasta todos los países que nos ven. Chicos, nos gustaría tener algo de recuerdo con ustedes. Disculpa, cada uno hacen perdón. A ver, algunos certificados que uno participa y no aparecemos. ¿Qué pasa con esos certificados? Ya. Sí, hemos visto que han tenido algunos problemas con los certificados de Electric 2. Entonces, hemos hablado a la sociedad. Les dije que me mandaron un mensaje por WhatsApp o por el grupo de Telegram y yo los añado a la lista y me dicen qué ponencia, qué día, y claro, en qué ponencia no tienen el certificado y nosotros junto con los certificados estos se los vamos a mandar. Y recuerden que en Electric Week 4 esta semana hay clínicas. Todas las ponencias son con certificado, entonces si asististe a las 8 ponencias que hemos hecho durante esta semana, vas a recibir 7 certificados. ¿Quedó claro? Las personas que no hayan recibido los certificados del Electric pasado, me mandan un mensaje
y yo les añado una lista para que junto a la sociedad les mande su certificado. Y bueno, como les decía, quisiéramos tener un recuerdo con ustedes. No sé cómo puedo contactarlos. Por nuestra página de Instagram. Y si es para los certificados conmigo, creo que si estás en el grupo de WhatsApp o en el grupo de Telegram, me encuentran con mi nombre, Mailu. Entonces me escriben y yo los añado a la lista. A ver, las ponencias todavía no las tenemos hechas. Vamos a coordinar con otras páginas, así igual como Synapsis Medical, Medical Progreso, para poder hacer más ponencias. En el Instagram estamos como mediconosoy.pe. Escribo mediconosoy.pe. Así estamos en Instagram. Bueno, si no hay más preguntas, quisiera que para tener un recuerdo con ustedes, nos gustaría tomarnos una foto de manera virtual, claro. No sé si algunos puedan prender su cámara y tomamos una foto. Hola, ¿qué tal? Dianela, ¿cierto? Sí. Ay, qué genial, nos encanta que... Ay, qué emoción. Voy a prender mi cámara, aunque no sé nada, pero ahí estamos. Hola, chicos. Bueno, más que nada agradecer a ustedes porque nos han acompañado durante toda esta ponencia. Y bueno, no sé si los demás pueden prender. César, me conoce, ¿te puedes encargar de tomar una foto? Por favor. ¿Estás ahí? Respóndeme, por favor. Chicos, si hay alguna pregunta la pueden hacer, la estoy contestando, entonces no hay problema. La estoy contestando, entonces no hay problema. Sí. La estoy contestando. Sí, ahorita tomo una captura. Los aplausos.